tienen de especial para los redondos los 28 de diciembre? Buena observación. ¿Por qué se acerenciaron de esa fecha inocente? Sky es el inocente de nosotros es Sky. A ver si le escuchamos la voz a Sky. Temprano. Pues Más cerquita. Cerca del micrófono, por favor. Y todo empezó, seguramente todo empezó algún 28 de diciembre, un día de los inocentes. Ese día seguramente nos hemos conocido, ese día fuimos a tocar y no se dio, ese día fue la mejor fiesta y ese día va a ser el mejor seguramente también. Yo todavía no sé, la respuesta no la conozco. Hubo una noche que se anunciaron un 28 y no tocaron, que fue una broma de inocentes también. No. Fue el... Ah, la leyenda dice así, yo leo los libros, Claro. yo no estaba. Ay, si la leyenda dice, viste, cómo es la leyenda. No, lo que pasa es que los dueños de... Yo me acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, fueron... Los dueños les clausuraron el teatro. Por eso. Entonces, Tampoco fue Fue otro eso. momento, son distintos momentos. No fue fue eso. fue otra. Fue que la gente de La Plata no pudo viajar. ¿Quién venía de La Plata? Claro, Ricky, y toda la exacto. gente que venían para tocar les pasó algo la noche Encapotaron, anterior, algo esas pasó cosas que no suceden. llegaron. Sí. Entonces los únicos que estaban eran, Aparte de La no Plata, había de La nadie. Plata a la capital hay Eran como pocos. 60 kilómetros, ¿sabes que son 60 kilómetros? No, lo que pasa es que el rumor de que tocábamos ese 28 ya venía circulando hacía bastante tiempo. Y cuando vimos que cierta gente no iba a poder estar, decidimos postergarlo. Creo que inclusive fue, Sucedió, no sé si fue Kiki, Bambalinas alguien creo fue. que fue a aprovechar que se había juntado una gente. Creo que hubo como un pequeño Sí, evento fue. callejero el Claro, día. no, finalmente quedó un cartel ahí colgado en la puerta del Teatro Bambalinas que decía feliz día de los inocentes. Sí, No Porque sí. ahí vino la no leyenda de que había sido una broma de Patricio Rey. Y por eso, Pero para pagar- había para tal pagar broma, ese- era que no habían llegado. La broma no solo la habían hecho a Patricio Rey, Sí. era al revés. Bueno, sí, pero este 28 parece ser que, Este es que es de verdad. Sí, bueno, bueno, el asunto estamos viendo, ahora no tenemos nuestro baterista que está lesionado porque practica un deporte viril como es nuestro deporte, no nuestro deporte nacional que es el pato, pero un deporte Se acerca. se acerca. Y bueno, ahí está, imbécil. Imbécil. Vamos a la tanda, después seguimos con más redondos y eso. Este fue un medley entre perros rabiosos e ingleses y ella entró por la ventana del baño, ¿no? Si mi inglés no falla. Pues estoy en segundo año. No, Ya puedo- perdón. A ver, está bien. Perdón. Voy a aclarar los tantos. La banda que acompañaba a Joy Cocker en ese momento se llamaba Los Perros Rabiosos Y el e tema Ingleses. es, El tema, que es de Lennon y McCartney, por supuesto, es Ella entró por la ventana del baño, ningún medley. compuesta a partir de un hecho real, según cuenta la leyenda. Una groupie que se coló por la ventana del baño. Mesmamente. ¿Por dónde se colaban el otro día? No era colarse, estaban entrando. Entraban, Lo que pasa es que graciosamente. algunos entran por la puerta y otros por las ventanucos. ventanas. Pero es un estilo, Era es un como estilo. un camino de hormiga. Mira, un lugar, siempre yo creo que hay un lugar donde nadie se puede colar es desconfiable. Es desconfiable. Siempre tiene que haber tenés que dejar un lugar, un punto de fuga, un poco de entrada. Siempre es bueno que alguien se pueda colar. Me parece, digo eso. Y sí. Se escucha una voz de la conciencia que abajo de la mesa dice, no. Faltan las cañerías todavía. Sí, Todavía no he visto sí, ninguno que se cole por las cañerías. Por las cañerías. Porque se las llevan a cañerías. No, en eso tenemos que tener un poco cuidado con respecto también a la gente y a la capacidad de los lugares. Porque es un peligro para la gente también que está adentro. Uno querría terriblemente que estuviésemos todos juntos, pero ponen en... No hablemos de la palabra peligro porque es una palabra que no me agrada, pero puede traer complicaciones si entra demasiada gente que es más que el lugar está capacitado para albergar cantidad de gente.
Entonces ahí nadie puede disfrutar, se hace una noche difícil para todos, ¿m? Algo así. Entonces, Y tienen por un- otro lado, creo que hay que tomar un poco de conciencia que tenemos que cuidar los pocos lugares que hay para tocar porque se pone cada vez más difícil el tema de conseguir lugares. Así que sería bueno para todas las bandas que están escuchando que tomen conciencia de eso y cuidar los lugares nomás. Sí, de movida podemos también responder a esas preguntas las clásicas, ¿por qué volvemos a obras y todos esos casos? Digo, de movida lo que decía Sky, la historia del rock acá de argentino está plagada de bandas que fueron muy queridas y que tuvieron que dejar de tocar porque no tenían lugares para tocar. Bueno, no estamos para enseñarle a vivir a nadie acá, qué sé yo. Simplemente decimos, si consideran que este viaje puede seguir, bueno, tengamos un poco de cuidado con los lugares que tocamos, porque no hay para Los Redondos muchos lugares en este momento para tocar. Y que no los hay tampoco. no, digo, no los hay, digo, en general, digo, para las dimensiones, pero también tratando de no llevarse los inodoros, esas cosas. Faltaron un No par es de un elaborar, chiste ¿eh? surrealista, Sí, bueno, es real. digo, tratemos Es de literal ver el para... chiste, ¿verdad? Bueno, y el asunto de volver a obras es para que podamos escuchar también un poco todos, disfrutar de la Y ver. masa, como dicen los chicos, Y ver. y ver. No hay muchos lugares en este momento para tocar, ¿eh? No hay, el único que está Bueno, cuando uno preparado dice es así, no hay nosotros. muchos lugares para dejar la cosa flotando, pero es un poco así, no hay muchos lugares, por las dudas. Gonzalo dice que está en Flores, que tiene 18 años y que quiere encontrarse con Roxana Porcelana en obras, por favor. Mirá, estaríamos a tiempo si no fuera por el imbécil que te están poniendo, ojalá te duelan las inyecciones, dénselas de a poco, la mitad de una hipodérmica a 1 hora y a media, porque digo, no sé ni si vamos a poder ensayar para tocar, o sea que esperemos porque que el tipo mejore. Digo, pero si no, podríamos haber ensayado Roxana para tocarlo, pero no creo ni que podamos ensayar para tocar, porque faltan un par de semanas y aquí parece que juega fuerte. Recriminaciones puristas. Indio, ¿vos no querés que a partir del disco La Mosca y la Sopa cambie un poco el público? Vos sabés, zapatillitas Nike, jeans, motor oil y toda la musarela que te podés imaginar. Esto lo firman Ferna, Ramiro, Moira y Hugo, que estamos abajo, postdata, aguante los redondos, postdata 2, hagan un esfuerzo, queremos subir. No, musarela no, por favor. No Yo, hablen de donde, ¿cómo se llama? Fernando, Bueno, Ramiro, Moira y Hugo. compañía, donde ustedes creen que yo más entendía, es donde me perdí, de la musarela, que era banana rock de melón. Marca, no sé. marca. Bueno, no sé. Yo no sé, yo no sé si cambian de un día para otro el público. Se me ocurre que hay una renovación, es una banda que hace muchos años que está tocando, ahora así que de un disco para otro cambia el público. Yo no. Sinceramente no percibo así. Que eso puede ser, digo, pero me llamaría la atención que fuera tan así drástico un cambio de público de un disco para otro. No, yo no lo noto así. Aparte siguen yendo las bandas Por ahí, pues, medio sí, tradicionales. por ahí la ¿no? gente la que Además, cambia, creo que ¿no? las zapatillas que caen en el escenario siguen siendo las mismas. Yo me perdí todo eso, sí, porque tienen la misma zapatilla atada con un piolín. No, las sneakers no te la van a las que tirar. sigan- eso no- Hablando de eso, es otro detalle. Yo creo que es como una especie de manifestación de cariño el asunto de tirar ropa arriba del escenario, pero me estoy transformando en la esclavilia de la casa. Soy como una sirvienta, estoy todo el tiempo guardando la ropa y recogiendo la ropa ahí arriba del escenario. Sí, medias, remeras. Te veían camisetas. medio desocupado. Y estoy, sí, parezco Como no como... estabas agarrando ningún instrumento. Sí, ¿viste? me transformé en la No, esclavilla de la hacer. casa y estoy limpiando el escenario todo el tiempo. Más allá de cuando te enfocan con el cañón de las luces, no ves que te vuela. El otro día me pegaron una torta en la boca con el micrófono, tiraron un banderín, no sé qué historia tiraron. Justo en el momento que el cañón largo me estaba apuntando de la luz, no lo vi y me lo invocaron. Emiliano tiene 16 años y es un precoz en el tema de la piratería. Dice, los seguimos, siempre tengo 47, y aclara con letra 47, 47 que... cassettes piratas. El más antiguo es uno de Salta, Impresionante. Salta del 78, señores. Con absoluto. Piratas, quedan pocos. Y el más nuevo es el de Autopista Center. Seguro que da Postdata- su teléfono para quienes quieran copia. ¿viste? No, pero Se dice que el está precio, anda por haciendo el precio anda por las 50 lucas y en la otra postdata dice, juro que son 47. Impresionante. Ana de Banfield, Nosotros no Indio, tenemos, sí.
¿El tipito sigue domado a bastonazos y condenado a la violencia por falta de placer? Postdata. Respondeme por favor. ¿La mosca son los redonditos? ¿Existen las moscas redondas? No, Complicado. la mosca es esta cosita que se ha posado en nuestro plato y que estamos viendo cada uno como buenamente puede, con qué tipo de estilo, con tipo de elegancia ante ese plan nos movemos, ¿no? Yo creo que debe haber algún tipito que todavía le perdura esa doma. Yo sinceramente me gustaría ser más optimista, digo, ¿no? Creo que es posible que no, pero me parece, y eso es un criterio personal, que debemos aceptar que la sopa está ahí. Y por ahí en algún otro momento va a haber alguna manera de explicarlo mejor durante la noche. Hay algún mensaje de esos que van a hacer hablar un par de semanas por ahí, flotando. Está bien, pues yo tengo hoy también algo que pesqué en la puerta, que me quedó flotando en la cabeza. Ricardo Star Almagro, tiene 25 años, indio, después de la Nueva Roma. ¿A qué estamos condenados? No, bueno, la palabra condenados, no sé. El asunto es, yo creo que los primeros pincelazos que bosquejan esta especie de nuevo orden, esta cosa que hay, no lo dibujan muy bien, lo dibujan con bastante injusticia, nada más. Difícilmente uno pueda saber, hoy la cosa cambia vertiginosamente, están cambiando los mapas políticos, las banderas, no se sabe estos bolsones de comunidades étnicas que pueden tener la bomba, no se sabe qué está pasando, es más, todo el mundo da por claro que la caída del comunismo, y lo que no está muy claro es si la caída de esta pugna termina ahí o hay toda una modificación muy grande, ¿no? ¿Vos sabés que el otro día escuchaba un analista, ahora que hablas del nuevo orden mundial, de 4 de las repúblicas socialistas que se unieron? Sí. Paradójicamente las 4 que se unen son las que tienen Sí. tecnología nuclear Mm. y la bomba o algo por el estilo. Yo cuando me refiero al injusto es, porque sé yo, uno ve cómo están pasando aquí las cosas, digo, ¿no? Y digo, la pincelada injusta de todo esto implica de que la aceptación del nuevo orden convalida el robo previo, digo, ¿no? Y eso genera una situación de injusticia, ¿no? Y creo que al final de todo la ecuación pasa por otro lado, es decir, que el modelo en el cual estamos todos embarcados y hacia el cual aparentemente todos propiciamos dirigirnos y todo esto, es un modelo que hace agua en tanto y en cuanto no hay torta para todo el mundo, torta de la que se promociona a través de las visiones del nuevo mundo, no hay para todo el mundo, creo. Y yo no sé, bueno, quizá en algún momento de la noche venga a hablar un poco más extenso. No. Está bien, está bien. Pasemos a la sección ¿qué opinan de? Llamaron a Ezequiel, Manolo y Julieta, que tienen 10, 11 y 8 años respectivamente. Y preguntan, los chiquitos, ¿qué opinan de Charlie, de Cerú y de Fito? Bueno, a ver, vamos a aprovechar este momento para esto. 11, 10 y Momento 8. de meditación. Sí, mira, en general uno, la opinión de los demás, es decir, generalmente se propicia desde lugares una opinión que convenga ahí en este momento, para no hablar de los casos que están hablando con respecto a Soda y toda esta historieta que se genera versus los redondos y todo esto. Nosotros hace rato que estamos diciendo que la preocupación nuestra no pasa por gente como Soda y todo eso, no pasa por ahí. Quizá pasa por otro tipo de personas que te joden la vida, digo, ¿no? Es decir, a mí me preocupa más aquel tipito que amparado en algún periódico progre, de pronto utiliza su columna para hacer negocios personales, digo, ¿no? Nosotros hemos tenido hace poquito una crítica bastante despiadada del disco nuestro. Y un disco no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Pero desgraciadamente en el estilo, en la manera, está implícita las cosas. Que el tipo que opine de esa manera haya estado durante meses pidiéndote el aval para hacer la historia oficial de Los Redonditos, y ya le da un tufillo a la opinión de mierda, sinceramente. Yo insisto, ¿no? Un disco que uno haga no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Pero en el estilo, siempre hay que tener una delicadeza, por lo menos dejar un par de meses.
Digo, si vos estás llamando por teléfono para lograr eso, inmediatamente después que te enterás de que no va a ser para vos ese aval, opinás que es el peor disco que hicimos, que las letras son una cagada, que no hay melodía, que está todo mal. A mí personalmente me cuesta creer que es un juicio crítico imparcial o que no tiene nada que ver con sus intereses, ¿no? Entonces yo creo que en todo este juego que hay de una banda versus otra, yo creo que está en juego el viejo juego existencial que tienen todas las bandas, el Boca River, todo eso, que no deja de ser un juego. Sinceramente creo que los chicos de los medios, los periodistas que alimentan, los periodistas tampoco, porque no es hablar así de los periodistas, sino generalmente los medios progresistas que apuntan bien en otros rubros, por llamarlo de una manera, con respecto al rock, amparan a cada perejil realmente, tipos que hablan mal de tus letras y que hasta hace un par de notas describían lo que vos eras basado en las letras. Todas las notas que vos lees, lo único que hacen es repetir las frases de las canciones y todo eso, y con eso hacen la columna, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que los chicos que juegan a estas especies de antagonismos entre las bandas de una banda o de otra, creo que íntimamente, más allá de ese juego que hacen, saben realmente dónde hay tipos que les joden la vida, ¿no? Y que no son estos casos, digo, no, mucho menos esto. Y bueno, ¿qué opinar de cada uno de ellos? Cada uno tiene sus merecimientos, tiene sus virtudes, y después está el gusto personal de cada uno, ¿no? Ya hemos opinado bien de tanta gente este año que por ahí no quisiera repetir ahora las opiniones, ¿no? De ese tipo. Yo creo que cada uno merece, tanto de los nombres estos que estamos hablando, no le vas a enseñar a ninguno de esos a hacer un número en este país, ¿no? García, ni hablar, yo no viene a cuento venir a hablar bien de García en este momento, porque sí, simplemente yo creo que es un tipo que se paga su viaje, que tira todo su asado en la parrilla y bueno, y es un número, es un gran número del rock de acá, ¿no? Y creo que cada uno se ha ganado un lugar en todo eso, ¿no? Fuera, más allá del gusto que uno tenga personal, a mí me gusta el rock de guitarras y un buen beat, y a otros les gustan los teclados y las máquinas electrónicas, y bueno, esto es independiente. Yo creo que sería reducir la imaginería de los chicos, reducir a que creen que todos los antagonismos posibles son esas pavadas. Yo creo que los chicos, más allá del juego que tienen, en el cual hacen esos juegos de una hinchada contra otra y toda esa joda, yo creo que saben realmente en el momento que alguien les está rompiendo las pelotas y no los deja vivir, y que tiene estilos de mierda, ¿no? Porque no se trata, estamos viviendo las postrimerías de un siglo, inicio de otro, donde ya enseñarle a vivir a los demás es una cosa del pasado, me parece, ¿no? Yo creo que lo que queda latiendo son estilos que desnudan intereses, ¿no? Y que en última instancia no estamos separando eso que estamos hablando, tampoco lo estamos separando de aquello en lo que está uno. Cuando estamos hablando de la mosca está en la sopa para todos. Esto mismo que estoy yo haciendo ahora es de alguna manera el hecho de tener la oportunidad uno de ir corrigiendo su discurso, está en un lugar privilegiado. Es un lugar privilegiado en el que estoy yo también, en el que estamos nosotros y en el que está cada uno. Solo que hay estilos. Vos podés estar en un lugar privilegiado con un estilo y hay otro donde negociás esa pequeña columna miserablemente, digo, ¿no? Entonces yo creo que en esos estilos está todavía la definición de la gente que te jode la vida, que está jodiendo la vida al personal porque sí, resentida, no sé cuál será el kiosco, ¿no? Y hay gente que no, que está haciendo lo que buenamente puede. Yo creo que García estará haciendo con su vida lo que buenamente puede, y lo que vale desde la opinión de afuera es cómo se paga el culo. Y yo creo que se lo paga bien. ¿Sabes qué? Yo quiero decir algo a raíz de eso. Queda clara, la sección, ¿qué opinás de qué? De fulano, de Mengano, quedó clarísimo. Al menos de los nombres que Porque estamos hablando, digo. sí, Mis enemigos nunca duda. serán Fito Páez y Charly García, al contrario, son como compañeros de viaje, digo, Exactamente. no tenemos relación, no nos conocemos, no sé, pero el día que yo me tenga que abocar y mi preocupación no son ellos. Sin duda. Ellos no son, casualmente, ¿no? Así que busquemos por otro lado, que no vienen por Me ahí. parece. Yo estoy de acuerdo. No, que quería decir algo que, un poco a raíz del último disco, que bueno, el Indio mencionó bueno, una crítica adversa, y de repente llamó una chica preguntando qué les pasa, como que si a partir del último disco, que yo realmente me parece
La Mosca y la Sopa me parece un disco hermoso y aparte me parece lo mejor que han hecho, que si no es el mejor disco que han hecho, está entre lo mejor que han hecho. Entonces, quiero decir eso porque si no, o sea, por un tipo que escribe mal o por una persona que vio más gente en los recitales y le pareció, si La Mosca y la Sopa es como consecuente con todo, digamos, con toda la trayectoria y con toda la música que vienen haciendo Los Redondos a nivel de letras y de música, es el último disco de Los Redondos, es probablemente el mejor o está entre lo mejor de Los Redondos y es completamente coherente, es como una continuación de una trayectoria. Y no sé, digamos, hoy justamente estaba hablando con el manager de B.B. King a raíz de la crisis del rock, que también sucede en Estados Unidos, que hay muchos como grandes números que se caen y muchas giras grandiosas que no recaudan lo esperado, qué sé yo. Y el tipo me decía que, por ejemplo, bueno, que en este momento uno de los tipos que más recaudan y que son como un número puesto son los Grateful Dead. Sí, pero esa no ahora, siempre. Porque son unos tipos que vienen edificando una trayectoria hace 20 y pico de años y que cada disco no tienen un gran hit. Cada disco es el último disco de los Grateful Dead. Puede ser un poco mejor, un poco peor, pero ese último disco mata, es coherente con su trayectoria. Claro. Esos tipos tienen todo el público viejo, que los seguía desde el principio, más los tipos que van incorporando año a año con Aparte, cada disco. Claudio, sabemos lo que es este asunto de de los rankings y todo eso, que hay ranking de las discos, ranking de todo, y que lo único que hay que ver es, al final de cuentas, el ranking de ventas, y vos ves que John Cougar vendió un toco, y que Guns N' Roses vendió un toco, Claro. y que de pronto los rankings, cada uno se sirve del ranking de acuerdo como quiere, digo, ¿no? Claro, pero el tipo me decía justamente que, por ejemplo, grandes giras como me nombraba Whitney Houston, a Madonna, a Prince, cosas que antes se daban como número puesto, que eran como, viste, como me dijo, ya no es más automático. O sea, la gira de Madonna de repente en algún lado se vende y el otro hace sapo, pincha, sí. ¿entendés? Claro. El que los Grateful Dead todos los años y que es un... Claro, pero con esta cuestión de contar de cómo viene Pero referido a milonga. esto, yo pienso también, quizá desde adentro es como lógico que uno piense que el último disco es el mejor que ha hecho. Nosotros creemos que es lo mejor que hemos hecho porque está mejor grabado, que son buenas canciones. Pero aún así, el disco no tiene por qué gustarle. Pero lo difícil de que se haga potable es que inmediatamente que vos tenés una relación de ese tipo, de alguien que durante meses está pidiendo como un aval oficial para hacer el libro oficial y no las historias que han circulado y que inmediatamente después, claro, digo, que inmediatamente después haga eso, tiene un tufillo raro, por lo menos para el estilo, digo, ¿no? Sí, pero aparte de eso, yo quería decir, digo, el disco es bárbaro, es buenísimo. Bueno, porque están evaluando cantidades por ahí, ¿no? Y la mesura no viene por ese lado porque estamos perdiendo de vista la sensación que esa, creo, y esto es muy personal, sigue intacta. La gente va a los conciertos, lo pasa bien, se sigue reuniendo. Y va cada vez más gente. Creo que va por ahí la cosa. Bueno, y esto de que hablábamos recién de los redondos referidos a otras bandas, es una cosa que también la Negra acotaba bien hace un rato, está medio a veces manejado desde lugares donde pivota la información. Si hoy leía en el diario el comentario del recital de anoche de Soda, y gratuitamente ponían ahí a los redonditos como una medida, decían, bueno, que los redonditos decían que eran conchetos el público que iba a ver a Soda Stereo y que no, que había un público variopinto. Sí, gratuitamente, incluyendo eso como para generar una eterna oposición donde quizá lo bueno que suceda es que puedas vender más póster y stickers, haciendo una especie de Boca River entre dos bandas. Yo sinceramente creo que me gustaría creer que los jóvenes, que los chicos están un poco más avispados y no pretender que eso sí es un juego, que se dan todo, es un juego, las bandas que te apoyan y todo eso. Pues podés jugar a eso también, digo, pero pretender de que los chicos son tan imbéciles de creer que la máxima oposición a un plan en el cual ellos disfrutan es otra banda, tipos que están haciendo sus canciones, que están haciendo, exponiendo su sensibilidad de acuerdo a su estética, a sus sentimientos, yo creo que es ridículo, digo, tenemos a mano ejemplos, que es una cosa que es básica en este long play, en último La Mosca y la Sopa, si hay alguna impresión básica es casualmente eso, hacerle acordar a los amigos, a la gente que está dedicada a que no se avasalle la sensibilidad de las personas
no pueden transformarse en enemigos de uno. Yo sinceramente creo eso, ¿no? Creo que uno tiene un ranking de dolores que excede el nombre ese, ¿no? Bueno, la muestra de eso, de la mistura, ¿no? Creo que vos, Claudio, me dijiste el otro día que habías visto una pintada que era fabulosa. Rata Blanca y Jaime Ross, decía la pintada. Bueno, Sí, el tipo que escribió está en la eso, plaza la tiene de Callao y clarísima. Paraguay, para más. La tiene clara. ¿Viste? No, ¿por qué, viste, siempre el mismo vino y a la misma hora? Vale todo. Sí, bueno, pero suponte, yo no quiero tampoco pecar de esa especie de fusión de estímulos, digo, porque quizá si la gente tiene un gusto determinado y elige lo suyo, no tiene por qué disfrutar de igual manera de los chalchaleros que No. de Rata Blanca. No tiene por qué ser así. Pero quiero creer de que están en un país como este, que ha vivido los últimos años de la manera que se han vivido acá. Llegado el momento de hablar en serio, más allá de los cánticos y de las pugnas que tiene, es como en cualquier equipo. Yo creo que los chicos tienen bien claro que los canallas en serio pasan por otro lado. Tipos que desde lugares privilegiados hacen su negocio personal, confundiendo y jodiendo y generando antagonismos y cosas en gente que en realidad tiene más cosas en común que cosas divergentes, ¿no? Eso creo yo, no sé. Va siendo hora de poner un disquito. Eso, ¿cómo ¿Lo no? elegiste vos? Sí, es un disco muy... Bueno, el indio. Sí. Dale crédito al hombre que estuvo quemándose las pestañas. Ya se total. sabe, todos los temas que venimos pasando los eligió el indio. Es un disco bárbaro porque este grupo muchos chicos, lo han conocido ahora porque resulta que el cantante, que era Shane McGowan, lo tuvo que reemplazar el cantante, quien era el cantante de los Clash, Joe Strummer, porque Shane McGowan parece que bebía demasiado y no pudo continuar la gira. Hace rato que tenía problemas con la bebida. Compañeros de copas del Kia, Todo el ¿viste? mundo señala a Semilla. Entonces, sí, lo tuvo que reemplazar Joe Strummer. Entonces mucha gente descubrió a The Pogues, que de ellos se trata, un grupo de bebedores irlandeses, ahora. Pero vienen hace mucho haciendo muy buena música. Y justamente el indio eligió un tema de un long play que se llama Peace and Love y tiene un boxeador en la tapa. En cada una de las manos, con los guantes, dice Peace and Love. Así amor. El tema se llama Estados Y Unidos. hablando de pizza, ahora venimos. Hasta luego. Hablando de Joe Walsh, que era el último temazo que sonó de su último trabajo del 91, entre la maraña de novedades que nos trajo el indio, llegó de Irregular Guy, un indio tipo es un común. maraño. Un tipo común se llama el último long play de Joe Walsh, ex guitarrista de Eagles, y el tema se llamaba Two Sides to Every Story, o sea que cada historia tiene dos lados. Una en No sé la si que se cuenta sí, y otra la que es en verdad. Antes fueron The Pogues. Bueno, USA. no sé si la última vez que vinieron duraba 2 o 3 horas. El asunto es que tenemos 2 horas nada más. del Sí, programa hay que ahora. contestar rápido, poner 25 temas en 12 minutos. Exactamente. Todo A ponerla eso. apurado porque Sí, antes que- colisionan los planetas. Ana, 43 años, Tigre. Somos toda una familia que amamos al indio. Por favor, hablen algo de la decisión de volver a obras. Postdata, somos incondicionales de ustedes. Creo que estaba... Pero ya estaba- estaba. estuvimos hablando de estar en un lugar de los lugares que hay para tocar, de un lugar que se pueda estar cómodo, que pueda estar bien, digo, más allá del cariño que nos sigue a cualquier parte. Estuvimos ahora ahí en la autopista tocando. Bueno, el viernes hubo problemas con el sonido, después se mejoró, estuvo bueno, pero creo que Obras presenta características más simples de resolver, digo, está preparado como para tocar, digo, y bueno. Apareció que se llevó el inodoro de la autopista. Vinieron a devolver, gracias chicos, vinieron a devolver un inodoro de los que faltaban. No te puedo creer. Sí, pero no hay problema. Con uno ya está todo eso. Claro. De Obras no nos dejan irse con inodoros, No. ese es el problema. Bueno, tenemos algo virgen. Ácido, que es una vieja y consuetudinaria oyente de este La programa. conocimos en la fiesta, justo. Hermoso. Por lo ¿se menos llama? yo. Ácido, sí. Qué lindo. Una belleza. No sé si vos la conocías de antes, Rafa. No, de la fiesta, no. Es más, ni la conoció en la fiesta tampoco. No, juro que sí. Mi primer recital de Los Redondos será el del 28. ¿Cómo tengo que ir preparada para el asunto? Vestida de blanco. Sí. Feliz Día de los Inocentes. Y llevar alguna cosa con la cual te reconozcamos. ¿Cómo se llama? Buen calzado. Ácido. Ácido, llevar alguna pilcha que te reconozcamos fácilmente. Pero Ácido se viste de negro. Y de negro es, bueno, ponete alguna... Como quiera.
De negro con letras blancas que digan LSD. Así se Calzado ven cosas. cómodo, calzado cómodo. Eugenio, 18, caballito. ¿Cuándo van a hacer un Vélez? ¿Por qué pasa tanto tiempo de un lugar a otro? ¿Por qué en el Compact sacaron un tema más para los petiteros? Postdata, son un sentimiento, son unos genios. Bueno, la postdata nos ¿Por qué? encantó. ¿Por qué? No, bueno, No, la primera era... ¿Cuándo Vélez? No, la segunda. Pues sí, no, minga. ¿Cuándo Vélez? No. ¿Qué sé yo? pero digo, ya vamos a ver, digo, no hay que... A no. ver, ¿Por qué pasa tanto tiempo de un lugar a otro? no, que siempre Dale, los dale. redondos han pasado... Siempre pasa. Tuvimos el año pasado que tocamos mucho, digo, pero este año, bueno, tocamos lo que Bueno, tocamos. pero igualmente ir variando lugares. A mí lo que me Las inter- bandas son viajeras. Sí, la banda viajera. Se les hace conocer la ciudad. Sí, y hay distintos Exacto. lugares, mini turismo. Parte de las Lógico. ventajas y virtudes. Y- Qué aburrido sería. Respecto no ir al- a la autopista, ¿Qué después a público obra, había después llegado volver a ahí otro debajo de la lugar. autopista? A mí me quedaba cerca. Aparte de casa, pero había la palabra muchos que decían, autopista, "¿Dónde me trajiste?". aparte la palabra autopista en la cultura rock suena bien. Autopista es una palabra, Debajo es un de la- clásico. debajo- Under the Highway. Sí, fíjate las Todo el revistas tema. como titularon todo, quemándose en la autopista, debajo sí, de la o autopista, sea, el fuego en la autopista, qué sé yo. ¿Qué es un hombre de Y el Springsteen, bonus parece? track, ya lo explicamos, lo que pasa es que, claro, No, habría que por explicar qué- una cuestión técnica que es que en los compacts hay tiempo No, de pero no es sobra solo y eso. que se puede aprovechar. Acá hay una cosa íntima, bueno, que la contamos. Es decir, el tema no había quedado muy bien en el viste que hay distintos momentos de fabricación. Tanto el disco como el cassette se fabrican acá y los compas se fabrican en el extranjero. Teníamos la primera toma, la primera mezcla que habíamos hecho de Tarea Fina, no me gustaba a mí cómo había cantado yo, la mezcla no era buena, qué sé yo, había quedado así, y estaba fuera del disco. Mientras se empezó a fabricar el cassette y el disco. Y bueno, fuimos otra vez al cielito, hice otra toma de la voz, mezclamos de nuevo y me parece que es un tema que a mí me gusta mucho. Y ahí mejoró el espíritu con respecto al tema y bueno, salió. decidimos incluirlo en lo que todavía estaba en factura, que era el compact, y por eso es simplemente, ¿no? Pero no es antojadizo, todo el mundo mete un par de temas más en el compact. No, bueno, porque pero eso te no da es... el- No, Sí, pero en está este bien caso- que diga que no fue así. Pero- Porque si no, porque el otro es como una propaganda para decirte comprate el compa. Sí, pero digo, yo tampoco digo, no soy un purista, Claudio, yo sinceramente creo que... No, yo tampoco, pero odio la bonus simplemente track. cuento... Vos odias los compacts. No, los compact no me hagas decir Yo cosas siempre que cuento no- la no anécdota, pienso. simplemente cuento la anécdota de cómo fue. No quiero emitir un juicio de si vale la pena poner un bonus track o no, porque qué sé yo, en cada momento y cada performance cada uno sabe. No sé si tiene mucho valor. Aparte Claro. digo, esas cosas se solucionan con mucha facilidad, ustedes lo saben, chicos, los que piratean. En este momento en casi todos los parques, se está vendiendo una especie de edición que es grabar de compact a un buen casete de K, que mejora quizá la calidad del casete oficial, Incluyendo Tarea Fina, incluyendo por Tarea supuesto. Fina. Entonces no hay Mirá qué ningún contenta que está rollo. Poli. Sí, bueno, pero no... No digo absolutamente Es el mundo nada. de la piratería es un ojo de libertad, y está ahí. lo Nunca que hay. nosotros nunca hemos tenido en ese sentido ningún problema. Me ¿no? fascina que sea así porque justamente que es lo que ha hecho que los redondos sean lo que son a través de todo eso. No a través de los medios, sino a través de sus propias bandas. Ujú. Esa preocupación por conocer, por Voy a estar más tener- cerca. Bueno, lógico. Está, bienvenido. Por eso digo, simplemente aclaraba eso de que en el caso nuestro coincidió de que ese tema que nosotros uno se encariña de los temas y cuando no terminan de estar, está uno medio ahí dudando, qué sé yo. Y bueno, coincidió que el tiempo nos apremiaba y la fabricación de lo otro. Está ya bien que estaba, lo aclares, eso pasó. porque no es la duración, porque si no en el cassette podía haber No, entrado también determinado. podía haber entrado. No, en el cassette, pero no había Hay- tiempo, hay ya estaba Claro. fabricándose. No, pero hay una cuestión que en el disco... Dale el micrófono. Tendrían que explicar que en el disco, por una cuestión De la gráfica. El disco de tiempo. de En el- tiempo. No entra. en el disco No que- No, pero entra en aparte el digo, disco. el disco no es solo la grabación, hay un problema de la gráfica. Hay un problema de la gráfica donde vos tenés que poner los temas que ya la gráfica se hace con tiempo. Digo, donde hay que poner los temas que van, todo eso. Entonces no coincidieron los tiempos, nada más. Seamos breves. Mirá, Eso, mirá la bueno, bola de cosas. Hay que un hay. En pedazo mensajes, de pregunta. bueno.
Indio, ¿qué quedó de las banderas rojas de octubre? ¿Qué son las escalinatas ¿Las del escalilatas? Compact? Escalilatas, te digo. Las ¿Qué son? escalinatas es el Museo De la de Ciencias Naturales de La Plata. De La Plata. Plata. La vieja cultura Voy frita. voy a agregar algo acá, que no me la puedo morfar esa, que ya para hacerla más octubre todavía, a la ilustración del Compact, Rocambole le agregó una especie de Che, que no sé si muchos lo habrán notado, pero está presente la cara del Che que no estaba en la ilustración original. Grande. Claudio de Flores, no te escapes. ¿Quién es Patricio Rey? ¿Por qué le pusieron ese nombre a la banda? Yo opino que el Apocalipsis se puede leer con el diario al lado. ¿A vos qué te parece? Me parece, no sé, claro, es tan difícil que yo entenderte a vos así en esta onda telegramática, digo, ¿no? Yo no sé qué será lo íntimo que querés decir, realmente no sé. Sinceramente no termino de entender las preguntas, así que mi telegrama es cuando se entienden difíciles, ¿no? Fito Manes de La Plata, ¿qué hay del coro que tenían hace años? Que se llamaban las Baby Las Baby Squid. Squid, bueno, han sido muchachas exitosas, Viviana Tellas, Isabel de Sebastián, Estados Unidos. Fabiana Cantilo, digo, ese corito que teníamos, que no teníamos, ellas tenían su grupo y hemos trabajado juntos, hemos hecho algunos recitales juntos y grabaron también en una parte de Gulp. No, de Gulp, sí. De Gulp, sí. De Gulp, Se fueron para arriba en una palabra. Por eso que prosperaron y tienen cada una su... Pelecharon, va. Sí, les fue bien, les fue bien a la chica. Seguro. Paula tiene 15 y está en San Telmo, Indio. Con el disco está todo bien, pero en Patricio Rey hay cada vez más hipocresía porque la gente que los va a ver es cada vez más careta. Postdata, por favor, alguna vez editen el tema Rodando. Bueno, Rodando es copado, lo ¿no? último puede decir lo anterior, bueno, es una opinión. ¿Vos pensás que va gente mascareta? Puede ser, no, yo no veo eso, no sé. No puedo responder eso porque no siento eso, ¿no? Nilda de la Boca. ¿Por qué atacar a los periodistas? ¿No puede existir una mala crítica? ¿No se puede pensar también maquiavélicamente que ustedes se pelean con ellos por una crítica? Postdata. A mí el último LP no me gustó y no por eso dejo de ser una redondita. Bueno, mira, en tu caso, ya lo aclaramos, digo, en el momento que Sí. hablamos, aclaramos cómo es la opinión que estamos dando. Es decir, en tu caso está bien, no tiene por qué gustarle a todo el mundo un disco, pero es como lógico que eso sucede. Simplemente lo que decíamos, y no estamos hablando de los periodistas en general, sino de aquellos que utilizan su lugar privilegiado como un lugar para sus pequeñas negociaciones. Sacar un libro hoy en día de Los Redonditos, el libro oficial de Los Redonditos, implica una buena performance para esta gente. Entonces no estamos hablando de que no se pueda operar, estamos diciendo que un disco, todo el tiempo dijimos que un disco no tiene por qué gustarle a todo el mundo, y en tu caso está bien. Lo que deja un lugar medio oscuro en todo esto es cuando esa misma persona que opina eso hasta hace una semana está llamándote por teléfono para ver si vos le das el visto bueno, nada más, eso estábamos diciendo. Quedó claro. Eduardo, a mí lo de la autopista no me gustó. ¿A ustedes cómo les fue, sinceramente? A mí el viernes padecí muchísimo porque el sonido fue bastante mal, estuvo muy mal, y después el sábado y el domingo la pasé muy bien. Bueno, eso es. Yo el viernes padecí, realmente bajé bastante caliente del escenario. Bueno, son cosas que suceden. Bueno, hay que entender que es todo un lugar nuevo. Claro, un lugar nuevo, un lugar Probarlo. difícil, y estamos probando casualmente por esta historieta, probar lugares para ver en los lugares que Sí, se puede hay que ver tocar, ¿no? también qué día fue. Pero eso el viernes, que es el día también que va la prensa, qué sé yo, bueno, ese día capó todo. Además que es como una especie de prueba. El viernes hay que probarlo. El primer Que hay día lugares es- que probar es más fácil, qué sé yo, en obras probar es más fácil. Y hay lugares donde probar no te garantiza nada. Bueno, el viernes fue un día durísimo. Y después sábado y domingo no, estuvo bien, yo la pasé bien. Siguiente. Esta es personal, Intio. Es Gabriel, que tiene 33 años y vive en Ramos Mejía. Yo alquilo la casa donde vos vivías antes. Da la dirección, pero no la vamos a decir acá. Vos tenías todos los dramas que tengo yo con la casa. Goteras, depósito del baño roto.
qué sé yo, 1000 dramas. ¿Te pasaba a vos también o vos la dejaste así? No, a mí me pasaba, yo me fui, porque viste, uno se va de esas cosas casualmente por esos motivos. Yo no sé cómo te habrán enganchado a vos, pero digo... Por ahí era un fan de Los Redondos, Sí, seguro. pero Pobrecito. un sano... Mira, uno no es de aconsejar, digo, pero cuanto antes pueda rescindir el contrato, mejor. Llama al valijero renegado. También un oyente consuetudinario. Los felicito por la fiesta y mucha onda en la barra porque la bebida estaba helada. Esto por lo de... Bueno, esto es para ustedes. Postdata. ¿Qué opinan de Dire Straits? En la otra dice si tienen algo de Muddy Waters. Y en la tercera dice, no sé cómo les fue a los demás, pero yo enganché en la fiesta. En la fiesta de ustedes, Ah. que enganchó alguna cosa. Bravo por el Pero valijero. sí, yo algún lo dije, marinero. había buena merca, che. Ignacio- buena Buena o señorita. sea, eso. Ignacio, 16, vive en Vicente López. ¿Cuándo va a salir el próximo disco? ¿Tiene nombre? ¡Upa! ¡Qué rápido! Estás más rápido que la evolución. Yo quiero contestar, no me corresponde, pero quiero contestar a la pregunta B, o sea, la segunda. No hay Muddy Waters, pero tenemos preparado un temita acá para cuando haya un momento para meter Ahora, un tema ahora, que ahora. te va a gustar, ¿eh? Leo el último mensaje, por ahora, hay muchos más. Redondos, somos los pimpollos que seguimos su viaje. A pesar de no poder subir, tenemos la esperanza que cuando termine el programa compartan una cerveza con nosotras. Postdata, manden saludos a Vero, Romy, Noel, Vani, Laura y Lucía. Aguante los redondos y están abajo. Bueno, tenemos a Willy Crook, que puede Sí. hacer las delicias de grandes, Grandes y y chicos. chicos. Sobre Bueno, todo- son unas de esas divinas que te creo que están acá abajo. Son Sí, todas sí, unas sí. Ahora nos divinas, vemos cuando salgamos. carrocitos Disculpen maravillosos. lo mal atendido de los chicos de la puerta, pero no pueden pasar realmente. Música, por favor.